Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presenta Retruco. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada de nuestro programa Retruco, como todos los martes, habitual a las 22 horas, y donde usted después igual lo puede volver a revivir o a conocer los temas de interés que existen en nuestra entrevista en los días posteriores. Queremos contarles que incluso nuestro programa Retruco, que me encuentro de una forma distinta hace bastante tiempo, desde el mes de marzo, es solo en estudio, donde este sillón prácticamente en las temporadas anteriores estaba con nuestros invitados de forma presencial. Muchos de ellos incluso nos han acompañado en esta temporada de pandemia, donde hemos tenido que reinventarnos, como siempre lo digo, y hacer nuestro programa de una forma distinta. El programa Retruco, donde llevábamos las entrevistas más cercanas y humanas de todas las personas, pero siempre con un sentido muy social, por el labor que realizaban, hoy lo hemos transformado en temas que son de la contingencia y del interés suyo y mío. Porque cuando hablamos de un ministerio, uno de los ministerios más nuevos de nuestro país es el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En esta pandemia, el Ministerio de Ciencias ha tomado un rol fundamental. Cuando veíamos tan lejana la investigación en la ciencia en nuestro país, o incluso hablando esta línea, esta área, los científicos, los investigadores, con tecnicismos o incluso muy lejanos, hace un tiempo atrás la ciencia ha cambiado su mirada y su enfoque con la sociedad. Hoy nos damos cuenta que son nuestros aliados en conjunto con la primera línea y con el Ministerio de Salud, no solamente con nuestro país, sino que en el mundo en general. Y hoy queremos preguntarle a ella, quien es Seremi de Macrozona Austral de nuestra región y de Aysén. Estamos con Pamela Santibáñez Ávila, quien es la Seremi de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Macrozona. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Muchas gracias, Seremi, por estar una vez más en Retruco. Ya estuvimos en su oportunidad conversando cuando recién llegó a la zona, conociéndola, y donde esta seremía, la verdad que le ha tocado harto trabajo en estos momentos, en esta pandemia. Primero preguntarle cómo se encuentra usted, cómo está. Muy buenos días. Muy buenas noches, disculpe. Hola, buenas noches. Hola Paola, gracias por la invitación. ¿Y cómo estamos? Bueno, aquí estamos trabajando. Así, vamos, porque esperando que... Seremi, ¿me escucha bien? Sí, un poco cortado. Ya, vamos a tratar de ahí yo voy a pedir que me suban un poquito más de la Seremi para escucharla. Ahora sí, buenas noches, porque uno está acostumbrado prácticamente a estar el martes, el día acá, también en la mañana. Preguntarle, Seremi, porque en su momento cuando nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarla en este sillón, yo recuerdo que conocimos un poco su trabajo, el lado más humano, pero también el servicio que venía a crear acá, donde es un ministerio distinto, es un ministerio prácticamente nuevo en nuestro país, donde se da algo bien particular, que no es un ministerio que se trabaja como todos los otros, que es un Seremi por región. Acá son 5 en total en nuestro país. Y a usted le toca Coyhaique y Punta Arenas, la zona austral. Y cuando hablamos incluso en esa oportunidad, usted me dijo, se dice seremía, pero mi departamento es una persona y yo, somos 2. Me acuerdo que me contó que era bastante pequeña también la seremía acá en Magallanes, siendo que a pesar que se abarca un territorio bastante extenso. ¿Sigue siendo así, Seremi? Ahora somos 4. Ahora ha ido creciendo. Este lunes.
Ya, eso sí, es bueno. desde este lunes. Bueno, como tú dices, el ministerio es nuevo. O sea, estamos hablando de un ministerio que se forma y que ya empieza a funcionar desde octubre del 2019 y que legalmente empieza este funcionamiento en enero del 2020. Un enero... Así que es un ministerio nuevo y estamos instalándonos. Así. Ahora ya con 4 funcionarios, con una seremía en nuestra región, en conjunto con lo que es Aysén. Y se lo voy a preguntar y vamos a ir directo a la entrevista, Seremi, porque la verdad que ayer tuve que conversar. ¿Cuál es el rol que hoy en día cumple el Ministerio de las Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación en esta pandemia? Hay varios roles a nivel nacional y regional. ¿Ya? A nivel, uno de los principales y que hemos escuchado bastante en la región de Magallanes, sobre todo porque logramos hacer funcionar este centro CADIUMAC que está haciendo los análisis de PCR para el diagnóstico de SARS-CoV-2 o de la enfermedad COVID-19, es crear o modificar estos laboratorios universitarios para realizar el diagnóstico. Y la idea era aumentar las capacidades a nivel nacional para poder realizar este examen, ¿cierto? Y nosotros ya como al día 15, luego del primer caso que fue en Punta Arenas, que fue el 16 de marzo, se pudo establecer este laboratorio universitario, el CADIUMAC, con la ayuda de un montón de otras instituciones que nos apoyaron y que han estado también incrementando el número de instituciones que están dando apoyo, entregando equipos en comodato para que se puedan realizar los exámenes en la región. No tengamos que esperar días ni que se trasladen a Santiago. Y que en este minuto y con la situación que vive Santiago, lo ideal es que podamos realizar las muestras en la región. Eso, Seremi, eso también genera, bueno, hoy en día ya es bastante conocido el CADIUMAC. Recordemos que este laboratorio comenzó desde el año pasado, no era su función claramente en la pesquisa de la pandemia. Es un virus nuevo donde no solamente nos hemos visto afectados como región, como país, sino que a nivel mundial. Pero, Seremi, es fundamental, y lo hemos hablado, y me imagino que también quien está a cargo del laboratorio hemos conversado, ya como en Barómetro o en otras entrevistas, incluso en el noticiero de nuestro medio. Pero, ¿cuál es el rol tan fundamental de una pesquisa temprana? Y estamos hablando en el lado de la ciencia, porque a lo mejor en algunas ocasiones se criticaba que existía una demora de esta pesquisa, pero usted también me ha explicado que la verdad que el examen es bastante extenso, no es un examen rápido, no es tan fácil, porque ahí es donde entra la ciencia y la investigación. Sí, aquí los laboratorios universitarios, además de aumentar la capacidad diagnóstica, ¿cierto?, a nivel nacional, en este momento hay 36, porque ya se unieron 3 más, 36 laboratorios universitarios que se adaptaron y tenemos a estos científicos trabajando, ¿cierto? Y estos laboratorios tienen 2 roles importantes. Uno es hacer el diagnóstico, pero el segundo rol es establecer protocolos alternativos, ¿ya? Y como tú misma decías, la forma de hacer el examen no es tan fácil. Se toma la muestra, hay que inactivar al virus, luego de eso hay que extraer el material genético, ¿ya? En este caso ARN, y esto se puede hacer de forma manual o de forma automatizada, y después de eso se debe detectar 3 genes del virus en esa muestra que fue extraída en ese material genético. Entonces lleva bastantes pasos y no sé, tú habías escuchado hace un par de semanas, estaban diciendo que se habían acabado distintos stock a nivel nacional y mundial. Claro, y cuando pasa eso, Seremi, cuando pasa eso, cuando uno dice puede existir que a lo mejor los recursos y los kits, como se les llaman, para la pesquisa y para el diagnóstico de este examen o de este PCR, la verdad que genera también un temor en la sociedad, porque sabemos que muchos de estos exámenes o de estos materiales vienen desde el extranjero, me imagino, o hay que adquirirlos desde un proveedor. ¿Qué pasa ahí? Tengo entendido que también este laboratorio no solamente está encargado de esto, sino que también de actuar bajo un protocolo en caso si así sucediera, siempre estar con un plan adelantado. La planificación es fundamental. Justamente, desde un primer momento, cuando se hace el catastro del equipamiento disponible porque este equipamiento no estaba disponible a nivel regional o nacional en distintas instituciones científicas.
Y lo primero que buscamos fueron equipos, tanto robots de extracción automatizada como termocicladores o PCRs, ¿cierto? Que sean abiertos. Eso quiere decir que permitan usar cualquier tipo de kit, no importando la marca. Ya. Y que también permitan usar como genérico. Entonces, desde un principio, en la planificación sabemos que esto es una demanda global, no es solamente del país. Nosotros no producimos hasta ahora, puede ser que pronto, en unas próximas semanas, tengamos buenas noticias. Me gustó, perdón Seremi que la interrumpa nuevamente, pero me gustó esa parte que la veo muy optimista y auspiciadora en decir que próximamente, ¿eso estamos hablando a nivel nacional o a nivel regional? Sí, porque somos uno de los primeros. Nacional. Ya, porque también el CADI-UMAC fue uno de los primeros laboratorios regionales y yo creo que acá también queda una tarea. Sí, fue el primero en funcionar. Y queda una tarea, yo creo, cuando se habla de la primera línea, acá tenemos funcionarios, tenemos el equipo médico, el equipo de los científicos, y acá es donde entra su ministerio de los científicos, de los investigadores, de la tecnología, de la automatización, que ahí entraría todo lo que es la tecnología. Que había que tener este equipo humano también en la región para que sea el primero en funcionar. Ya teníamos el laboratorio, hay diferentes laboratorios a nivel nacional, pero no fue menor a lo mejor esta acción rápida y de darle esta tranquilidad, a pesar de que es un virus desconocido y que hoy en día estamos recién conociendo más de él, cómo se comporta, porque acá en la región de Magallanes tuvimos críticos en algún momento. Entonces, que se actuara bajo esta medida y tener el equipo correspondiente fue, yo creo que el mejor panorama que podría haber existido. Sí, así como tú le dices, claro, una cosa es el equipamiento científico y la infraestructura disponible, pero lo otro es que los científicos estaban aquí. Y podemos decir científicas y científicos, eso, porque son más mujeres que hombres. ¡Qué bueno! Son solo 2 hombres dentro de los 8. Y estaban aquí, y eran personas que estaban trabajando en sus laboratorios, en distintos proyectos, pero estaban en la región. Y eso es sumamente importante. Y ahí es también para mostrar que tenemos científicos eficientes en la región. Y que eso es pensando ya en el Ministerio y en la Seremía. Sí. La región tiene ambas regiones, científicos eficientes. Entonces, estaban aquí, teníamos los científicos y que son ellos mismos los que, como te contaba, hay 2 cosas importantes que tienen que hacer, 2 funciones, el diagnóstico, pero lo otro, empezar a desarrollar otros protocolos con otros kits, con otros productos, y en este momento ya llevan 12 protocolos desarrollados. Que eso igual nos permite un montón de flexibilidad a la hora de que se acaba un insumo, ellos tienen cómo solucionar el problema. Pero qué buena noticia, porque estamos hablando incluso si se acabaran los insumos a nivel local, regional, por ejemplo, porque sabemos que a veces acá también depende, hoy, Seremi, de las condiciones climáticas en muchas oportunidades. Tenemos el transporte terrestre, aéreo y marítimo, pero en caso de que llegara a lo mejor a quedar sin esta cadena de servicio, ¿podríamos hoy en día tener en la región ser tan así ser automáticos este reemplazo a través de un protocolo que hoy en día son 12, que no es menor? Sí, eso nos da muchísima flexibilidad y también nos da la confianza y es algo robusto que sabemos que podemos continuar. Obviamente hay algunos insumos que son bastante genéricos y que no serían complejos obtener, pero que sí se usan en todos los protocolos, pero son insumos más genéricos. Y cuando me habla de eso nos da una flexibilidad y una robustez de que podemos realizar, de que el CADI tiene en este momento una capacidad de hacer aproximadamente 350 muestras en 24 horas. Entonces, ¿cuántas horas? Da una seguridad para la región. Porque usted me estaba hablando recién de 350 muestras. ¿Cuántas, y para que me reafirme el número, cuántas muestras en el día se pueden hacer? ¿En cuántas horas están diagnosticadas con un positivo o negativo? O cuando hay casos de urgencia, ¿cuál es la menor horas de diagnóstico que se puede entregar? En este momento lo mínimo que están haciendo es entre 6 y 10 horas. Ya. Y lo máximo puede ser 12 horas, 3 horas. Desde el momento en que llega la muestra, no desde que se toma, sino que desde que llega la muestra, ingresa al CADI
y luego se analiza y se reporta. Perfecto. Así que ese es más o menos el número. ¿Y en Obviamente, cantidad? si hay problemas, no sé, que tengan que repetir la muestra, eso puede ser 24 horas o 36. ¿Y en cantidad, Seremi, cuántas muestras podemos tomar en el día? Capacidad máxima, el CAI tiene 350. ¿Hemos ido aumentando en el transcurso del tiempo? ¿Hemos ido aumentando en el transcurso del tiempo? ¿Hemos ido aumentando la capacidad de la red, del estudio de las muestras en diarias? Sí, hemos aumentado la capacidad y disminuido los tiempos. Ah, qué bueno. El 30 de marzo comenzamos con un termociclador y un robot de extracción. Y al día de hoy tenemos 3 termocicladores y 2 robots de extracción. Y vamos a hablar de estos robots porque cuando usted dice robot, uno se lo imagina también como en diferentes partes del mundo están estos robots de apoyo, ya sea en el sentido de la asistencia médica o incluso de la automatización. Tengo entendido que es fundamental y que acá juega un rol importante en la eficacia y rapidez y la eficiencia que pueden tener en la toma de estos exámenes o de para que usted me explique qué es lo que hacen realmente, porque no son robots, es automatización, ¿no es cierto? Se les dice robot, pero tienen un nombre incluso. Es un equipo, es un equipo que tiene un brazo y que se encarga de mover las muestras con distintos microfluidos y lo que hace al final es extraer el material, el ARN en este caso. Y Seremi, cuando hablamos y lo comparamos con el lado humano, por ejemplo, versus pesquisa humana o el trabajo, el mismo labor que hace este robot o esta máquina de automatización que va funcionando, pero ¿cuál es la diferencia de trabajo? Porque usted me habla algo de las tomas, cuánto podía tomar, cuánto uno versus al otro. Por ejemplo, esta extracción, si fuese manual, es aproximadamente 24 en 8 horas. Ya. Es extracción manual para una persona trabajando. Ya. Porque además estamos hablando de algo estamos hablando de microlitros a la hora de hacer los movimientos de muestras. Y estos robots pueden hacer 96 muestras en 2 horas. O sea, para extraer el material genético. En 2 horas. Obviamente, sí. Claro, obviamente hay un avance y una eficiencia. Extracción. O sea, no podemos dejar, obviamente usted también ahí acompaña lo que es su Ministerio de la Tecnología, la innovación, pero acá es fundamental también el ser humano. O sea, si no estuviera el estudio del ser humano no podría hacer esta cadena completa. Está bien que tengamos estos robots, pero que es para poder dar más eficacia, más eficiencia en las horas, pero que el labor del científico y el investigador acá es fundamental. Sin eso no podría existir esta cadena. Justamente, sí, siguen siendo esos robots, esta parte del proceso, ¿cierto? Cuando van como pipeteando, moviendo las muestras para ir obteniendo el material genético, es en esa parte, pero igual tiene que ser el humano el que carga, el humano que se fija que el robot esté haciendo lo que tiene que hacer y que no se atasque el brazo o algo así. Entonces, obviamente, y si pasa algún problema, tiene que ser el humano el que decide ya, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cuál es el siguiente paso? Si no podemos hacerlo con el equipo, algo falló, tenemos esta otra opción. Seremi, cuando hablamos de este tremendo desafío que existe hoy en día para la ciencia, para la investigación, ¿cómo lo ve usted? Primero se lo voy a preguntar por la ciencia a nivel nacional, pero también en el enfoque regional, porque hoy en día nosotros fuimos una de las regiones que tuvimos lamentablemente una mirada desde el lado central hacia el extremo sur, donde estuvimos complejos en su momento, donde nuestra alza de contagios iba en aumento. Hoy en día ha bajado la curva, pero eso no quiere decir que no existan contagiados, no quiere decir tampoco que se puede despejar a lo mejor un pic el día de mañana, pero ¿queda un desafío para la ciencia con esta pandemia? Y se lo pregunto a usted, ¿cómo ve que la ciencia en Chile se encontraba al momento que llegó esta pandemia y a nivel regional también? Bueno, los científicos estaban haciendo su trabajo, ¿cierto? Que era hacer ciencia, pero creo que en este momento han pasado 2 cosas interesantes. Uno es reconocer que el trabajo científico es necesario para salir de esta pandemia y para mantenernos funcionando, ¿cierto? Y creo que eso se ha visto tanto a nivel regional como nacional, y es tomarle el peso a que necesitamos hacer ciencia. Y creo que a nivel regional, el haber tenido la posibilidad de armar este laboratorio, que un laboratorio universitario esté funcionando y apoyando,
al Ministerio de Salud y que esté en la región es demostrar que necesitamos tener científicos en la región. ¿Ya? Necesitamos, son de ayuda. ¿Ya? Y creo que aquí se entiende mucho más fácil que si hubiese sido en un momento en nuestra anterior normalidad, pero frente a la pandemia creo que nos hemos dado cuenta de que es necesario tener científicos, que tenemos científicos eficientes a nivel país, que están trabajando en solucionar el problema en este minuto desde distintas formas. Por ejemplo, habíamos hablado anteriormente de estos fondos COVID-19, sí, que se abren a todas las disciplinas. Esta pandemia nos ha generado un montón de nuevas formas de ver el país y de comunicarnos, hay nuevos problemas que tenemos que ir resolviendo. Y creo que esta pandemia nos está mostrando el quehacer científico y por qué es necesario. Seremi, nosotros acá en la región de Magallanes somos prácticamente un laboratorio abierto. Hoy en día, incluso desde el exterior de nuestro país, el lado extranjero nos mira muy atractivo. Y se lo pregunto porque me imagino que también este ministerio, que es bastante nuevo, le tocó un gran desafío, no solamente con esta pandemia y con los recursos de sus diferentes laboratorios o colaboradores, sino que también en un reajuste, donde va a ir obviamente destinado a lo que es el plan de emergencia de COVID. Hoy en día podríamos dejar de lado ciertos proyectos y programas que existían para la ciencia, hablando desde la inyección incluso en el área de la educación, hasta estas becas internacionales que hoy en día están postergadas. Sí, bueno, el ministerio en el momento se le hace un reajuste a todos los ministerios debido a la crisis sanitaria. Y el ministerio decide aplicar este reajuste a todos los programas de intercambio que eran dentro de un año. ¿Por qué? Porque las condiciones no están como para viajar y tener clases presenciales en otro país. No así, por ejemplo, los de doctorado, los programas de doctorado, becas de doctorado que son de 4 o 5 años, esas no fueron eliminadas porque es posible que ya dentro de un año se puedan volver a establecer que se puedan realizar estas clases presenciales. Pero eso tratamos de tomar los programas o instrumentos que realmente no se pueden hacer debido a las condiciones actuales y a esos tienen un recorte presupuestario. Pero todos los otros programas siguen funcionando. Seremi, ha sido un desafío para usted, pero especialmente para la ciencia, me imagino, esta pandemia, y se habla desde 8 a incluso 16 meses al respecto que podríamos hablar de una vacuna. Tiene que pasar por varios procesos, hoy en día se está investigando y acá el rol fundamental, obviamente, es una vez más la investigación y la ciencia. ¿Lo ve usted así de auspicioso? Bueno, en este momento, como tú decías, también hacer una vacuna es bastante complejo, porque la idea es que podamos usarla todos, ¿ya? Entonces tiene que pasar por varias fases y varios estudios. En este momento hay 126 vacunas con estudio preclínico y 10 que ya están en la evaluación clínica. Y esa evaluación tiene fase 1 y 2 y 3 y creo que ya hay una en fase 3. Entonces, claro, aquí de nuevo tenemos un grupo de científicos de distintos países trabajando para la búsqueda de esta vacuna. Y nosotros como país también estamos empezando a ver cómo lo vamos a hacer, porque una vez que se descubre la vacuna y ya esté clara cómo usarla, hay que fabricarla y hay que escalarla. Entonces también nos estamos preparando y ahí el Ministerio también está trabajando con distintos investigadores acerca de este tema. Seremi, y por último, porque vamos finalizando, se nos hace bastante corta la entrevista, pero ¿siente que la comunidad hoy en día se siente más cercana hacia la ciencia que hoy en día la investigación y también que esta unión que existe con la salud y con la pandemia, con esta lucha, esta batalla de llegar a investigar y conocer cómo se comporta este virus, la sociedad igual hoy en día los mira de una forma distinta, más cercana, con no tanto tecnicismo en muchas oportunidades? ¿Cree que va a dejar también una cercanía hoy en día? Sí, yo creo que una de las cosas claves, ¿cierto?, fue que
la comunidad, el país se ha dado cuenta de lo importante que es hacer ciencia tanto a nivel nacional, pero también regional, ya que aunque seamos regiones aisladas, necesitamos tener científicos y hacer ciencia. Esa es una cosa. Pero lo otro importante es este acercamiento, ¿cierto? Estos días hemos estado hablando de bacterias, virus, material genético, y todos tratamos de entender, porque creo que ahí apuntaste a algo sumamente especial y que he visto durante ya estos 2 o 3 meses que llevamos trabajando con la pandemia encima, y es que necesitamos aprender a comunicarnos, necesitamos aprender a escuchar al otro, necesitamos algunas veces volver a explicar y usando otras palabras. Y todos hablamos el mismo idioma, pero de distintas formas. Y creo que esta pandemia nos está ayudando a mejorar nuestra comunicación para resolver un problema común. Y de esto no vamos a salir solos. Necesitamos las soluciones, las ideas de todos. Y necesitamos entendernos para lograr el consenso y decir, sí, me parece que esta es la mejor forma de solucionar este problema. Entonces creo que va mucho de divulgación. Seremi, queremos agradecerle, y me imagino que el lavado de manos, ustedes que son los científicos, es una de las barreras más efectivas que hoy en día existe, así que a seguir fomentando el lavado de manos. Justo. Y todas las otras medidas. Y mascarilla. Eso. Queremos agradecerle, Seremi, muchas gracias por estar con nosotros, explicándonos de una forma muy cercana, bastante dinámica, al respecto del trabajo que están haciendo estos centros a nivel regional, un tremendo labor y un tremendo equipo, y en especial lo que hoy en día la ciencia en Chile va a tener y juega un rol fundamental en esta pandemia, y a nivel local, obviamente, estamos haciendo un tremendo trabajo. Así que muchas gracias, Seremi, que esté muy bien, muy buenas noches. Igualmente, buenas noches, Paola, y muchas gracias por la invitación. Y como tú dices, a seguir lavándonos las manos y usando mascarilla. Eso. Muchas gracias, Seremi. Conversando con Pamela Santibáñez Ávila al respecto de cómo el Ministerio de Ciencia hoy en día lo hemos visto tan vinculado, pero en especial ligado al área regional. Usted sabe que este laboratorio rápidamente comienza a hacer sus muestras para, obviamente, nuestra región descongestionar a nivel central, pero en especial para no generar esta demora que existía. Pero hoy en día la ciencia juega un rol fundamental, los investigadores, la ciencia, desde el tremendo equipo que existe a nivel local y nacional. Bueno, habrá harto de qué hablar, ya estuvimos conversando con Pamela al respecto de este trabajo y los invitamos, como siempre, a conocer un poco más, a seguir indagando, conociendo y cómo hoy en día los científicos y los investigadores se acercan a la comunidad. Nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta estaremos hablando de cómo está llevando a cabo la rehabilitación nuestro gran centro de rehabilitación de Magallanes. No se separe, que ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Ya estamos de regreso con nuestro segundo bloque de entrevista y hablaremos de lo importante que es mantener la rehabilitación. Cómo hacerlo en estos momentos, cómo también acoger a la familia, cómo seguir incluso con las terapias. Como hoy en día un centro que está con una tremenda calidez humana y también profesional genera esta atención remota.
cómo la tecnología nuevamente ayuda a la rehabilitación. Por eso, el día de hoy vamos a hablar con Asterio Andrade Gallardo, director ejecutivo de la Corporación de Rehabilitación de Club de Leones Cruz del Sur. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido una vez más a nuestro medio de comunicación, como siempre agradecida de la buena disposición que existe. Hola, muy buenas noches a ustedes y a toda la gente que le dice. Al parecer no lo estoy escuchando muy bien, pero ya vamos a retomar, vamos a escuchar nuevamente. Y vamos a hablar porque es tan importante, Asterio, primero preguntarles cómo se encuentran todos en el centro de rehabilitación. Tengo entendido que existe también este apoyo, que existe este teletrabajo, que en su momento para todos fue una gran sorpresa. Tuvimos que, me imagino, readecuarnos. Pero le quiero preguntar primero por el equipo humano que trabaja, que con una tremenda vocación y un servicio y un profesionalismo. ¿Cómo se encuentran todos quienes son parte del centro de rehabilitación? Ya, afortunadamente, tuvimos un repaso, pero en este momento no tenemos a nadie con problemas de salud relevantes. No te invita, sí. Asterio, ¿me vas a disculpar, Asterio? Porque estamos en vivo y en directo. Ahí vamos, porque al parecer ¿sí? Su computador o su señal, estamos teniendo un desfase, más que un desfase, una interrupción en el comunicado, en entregar el audio completo para que se entienda. Vamos a tratar de que ahí, a ver si es que podemos pesquisar qué es lo que es, pero al parecer viene desde el computador, desde la señal de Asterio Andrade Gallardo. Bueno, vamos a hablar con él, vamos a tratar de retomar nuevamente la entrevista. También pedirle las disculpas a usted. Usted sabe que hoy en día la pandemia también nos ha hecho tener que atrevernos a hacer de una forma distinta las entrevistas, las comunicaciones, e incluso comunicarnos con nuestros seres queridos. Y muchas veces el internet no está siempre del 100% como nos gustaría para tener una comunicación continua. Así que ya vamos a tomar en contacto, porque qué importante es la discapacidad en medio de la pandemia. Hoy en día, cómo se puede ver abruptamente interrumpida una rehabilitación que genera incluso una persona que la interrumpe sus sesiones. Sabemos que en el lado incluso físicas, psicológicas, entre otras. Ya estamos con él nuevamente y mi equipo ya me va a avisar si es que estamos una vez más con Asterio Andrade Gallardo. Contarles que el Centro de Rehabilitación, a pesar de que en su momento, en el mes de marzo, claramente con su escuela, incluso escuela especial, tuvo que continuar sus trabajos de una forma remota. Ya regresamos. Muchas gracias, Asterio. Ahora sí, a ver si lo escucho fuerte y claro. Usted sabe, el internet hace lo suyo de repente cuando no quiere estar 100%. Hola, buenas noches. No sé si ahí se escucha mejor. Sí, ahora sí, Asterio. Muchas gracias. Te escucho fuerte y claro. Te preguntaba, para retomar el tiempo, te preguntaba cómo se encuentra todo el equipo humano del Centro de Rehabilitación. Bueno, primero saludarlos, dar las gracias por esta oportunidad. La verdad es que el grueso del personal de los centros de rehabilitación, Punta Arenas, Natales Porvenir, se encuentran en buenas condiciones de salud. En un principio tuvimos un par de personas que tuvieron algunas complicaciones producto del coronavirus, pero todos bien afortunadamente. Tal como tú indicabas, estamos en un proceso de transición que ya lo tuvimos que vivir de forma abrupta, pasar de atender 4.000 usuarios, pacientes mensualmente entre los tres centros de forma presencial a una modalidad totalmente distinta como era la telemedicina y en nuestro caso telerehabilitación. Las primeras semanas fue complejo para nuestros usuarios, para nosotros, pero afortunadamente logramos reconvertirnos rápidamente y hoy día ya al 1 de junio había más de 20.000 prestaciones otorgadas por esta forma de atender a nuestros usuarios. Asterio, yo sé que ustedes en alguna oportunidad, incluso desde cuando estaban en calle Suiza, desde muy temprana, ustedes siempre han ido innovando. Yo recuerdo que incluso tenían esta telemedicina o esta robótica, pero siempre como innovando, siempre tratando, a pesar de que sea abrupta, tener ya implementado la tecnología dentro de la rehabilitación. Me imagino que eso ayuda a ir un poco avanzando hacia adelante, pensando obviamente en una pandemia, pero sí en algún momento cuando algún usuario iba a necesitar un apoyo remoto desde cualquier punto de nuestra región, sin tener que asistir. Mira, la verdad que tal como tú indicas, para nosotros la tecnología es una línea de trabajo
permanente dentro de la institución, no es una cosa que haya aparecido ahora. Tenemos todo un área de desarrollo tecnológico en robótica, en áreas de informática, diferentes áreas asociadas a la medicina física y rehabilitación. Yo creo que eso ayudó muchísimo a que pudiéramos rápidamente readecuarnos. Nosotros ya habíamos tenido algunas experiencias previas, pero evidentemente no de la magnitud de tener que transitar, de atender a lo mejor 10, 15 personas en una semana por este modelo distinto, usando tecnología, a traspasar a miles de usuarios a esta nueva forma de vincularnos en el ámbito de la rehabilitación. Ahora, nosotros pertenecemos a varias redes internacionales y la verdad que esto ha sido un problema mundial. Claro. Para nosotros, a pesar de que tuvo un nivel de complejidad, fuimos capaces de rápidamente saltar las barreras, porque obviamente estas eran tanto por nosotros, ¿no es cierto?, de adecuar que los profesionales pudieran intervenir de una manera distinta y también de nuestros usuarios, que pudieran adecuarse y también la duda que teníamos si esto iba a ser recepcionado de buena manera o no. Claro. La verdad que uno se lleva grandes sorpresas en esto, porque, por ejemplo, con los adultos mayores pensamos que iba a ser un gran impedimento, pero la verdad que no ha sido tan así. La gente se ha ido adecuando a entender la forma de cómo se interviene esta forma distinta. También las familias han apoyado, y en el caso de los niños más fácil, porque generalmente los niños tienen papás, mamás jóvenes que son bastante más cercanos a la tecnología. A la tecnología. Asterio, hoy en día físicamente no hay ninguna atención en el centro de rehabilitación. Nosotros estamos reiniciando nuestro proceso de atención porque evidentemente la telemedicina, la telerehabilitación tiene cosas muy positivas, y yo creo que una vez que termine la pandemia efectivamente vamos a estar en un estado de mixtura entre la atención directa con nuestros pacientes y la atención remota. Yo creo que esto vino para quedarse y estamos trabajando para que sea y no perder las áreas fuertes que hemos ganado a través de la rehabilitación a distancia. Pero sí ya estamos atendiendo lentamente, tomando todas las medidas del caso, a nuestros primeros pacientes de forma presencial, sobre todo aquellos casos en que estos modelos de intervención no son lo suficientemente eficientes y que se requiere de que estos pacientes asistan al centro de rehabilitación o Punta Arenas, Natales o Porvenir, dependiendo la ubicación geográfica, y sean atendidos en forma presencial y en forma directa con sus terapeutas. ¿Qué pasa, Asterio? Porque bueno, estábamos hablando de Porvenir, Puerto Natales, y próximamente me imagino que ya se podría venir otro centro, ahí también lo hemos conversado con los leones del club. Pero, ¿qué pasa? Y se lo pregunto bajo la mirada terapéutica, con una persona que posterga su rehabilitación, con una persona que tiene una discapacidad y que hoy en día está en el avance, y obviamente hay diferentes escalas de rehabilitación y es un proceso y un andar bastante extenso. Pero, ¿qué pasa con una persona que a lo mejor cesó su terapia, que la postergó, ya sea por la pandemia, en una situación también de afectar en el aspecto psicológico, también económico? Pero, ¿qué pasa con una persona que hoy en día postergó su terapia? ¿Afecta directamente a lo mejor al avance de ella? Indudablemente, tal como indicaba anteriormente, en muchos casos puede ser muy beneficioso este modelo de atención, pero en otros no lo es. Y es en aquellos casos donde tenemos que ver cómo, una vez que la pandemia nos libere un poco de esta presión que ejerce sobre nosotros, nos permita reiniciar la actividad presencial. También tenemos usuarios que ya empiezan a agotarse con este modelo de atención, porque obviamente les implica estar en sus hogares, no moverse. La angustia que le provoca al común de la gente se ve exacerbado en aquellas personas que tienen movilidad reducida, que a lo mejor ir a alguno de los centros de rehabilitación era la salida del día o de la semana, y que hoy día ya no acceden ni siquiera a eso. Entonces, la verdad que cada caso, cada persona es un mundo totalmente distinto. Lo más probable es que haya pacientes nuestros de que esto haya significado un retroceso. Hay gente que probablemente ha perdido una oportunidad valiosa de haber partido prontamente con su rehabilitación, y probablemente vamos a partir ya con un desfase. Yo me atrevería a decir que en un grupo significativo de personas no se ha producido un deterioro, sino que o la mantención o directamente la mejora. Y ahí hay un tema que es relevante,
que esto no se trata solamente de ocupar tecnología por ocuparla, sino que ahora estamos entrando en el proceso de poder validar lo que estamos haciendo, y esto hay que cuantificarlo, ver cuál es el impacto que está teniendo la telemedicina o la telerehabilitación sobre nuestros usuarios. Estamos buscando los mejores indicadores internacionales, hay poca evidencia todavía al respecto, pero hay alguna normativa ya existía en relación a cómo, sobre todo en el ámbito cualitativo, de poder evaluar cuál es la percepción de los usuarios en relación a este modelo de atención, y también evaluar qué es lo que ocurre con nuestros profesionales al cambiarles absolutamente su forma de enfrentar, ¿no es cierto?, su trabajo diario. Esto no es inocuo ni para el paciente ni para los profesionales, todos se ven afectados de alguna manera, y eso tenemos que medirlo. Porque algunas terapias, Asterio, me imagino que se tuvieron que postergar, obviamente, no sé, me pongo a pensar algún tipo de terapias que eran netamente, que se tenían que hacer de forma física, a las cuales, a pesar de que podía existir un contacto remoto a través de un sistema ya sea computacional o telefónico, era imposible poder aplicarla. Entonces, claro, existe obviamente, me imagino, ahí un resumen el día de mañana que hay que sacar. Pero quiero preguntar, Asterio, al respecto de los pacientes, porque cuando existe una mesa de trabajo, que ustedes la tienen, y empiezan a conversar con sus diferentes profesionales en esta área, me imagino que también hablan no solo de la rehabilitación física, sino que también emocional. Hoy en día, ¿cómo se encuentran estos 4.000 usuarios que están rehabilitándose, que están pasando por un proceso, algunos comenzando una rehabilitación, otros ya avanzando? Me imagino que el lado emocional y psicológico también es importante. ¿Cómo se han visto los usuarios del centro? ¿Han conversado con los diferentes terapeutas o profesionales del servicio? Mira, una de las áreas que a mi parecer ha funcionado de manera muy efectiva es el área psicosocial de los centros de rehabilitación. Yo creo de que en general todos los seres humanos en forma natural somos gregarios y sociales, por tanto esto no deja indiferente a nadie. Tenga un problema motor o cognitivo, sensorial, lo que sea, o no tenga nada, se va a ver afectado exactamente igual, en mayor o menor medida. Por tanto, la unidad psicosocial está trabajando al 100%, se genera mucha adherencia en nuestros usuarios por la necesidad de conversar con alguien, de ser escuchado, de ser contenido. Por tanto, yo creo que es un área que lo más probable es que ahí mantengamos esta mixtura entre presencial y esta suerte de intervención psicosocial a distancia, porque ha sido muy beneficioso para nuestra gente. Pero en esencia lo que tú me preguntas, indiscutiblemente que esto es un tema que pasa transversalmente, no solamente por los psicólogos o trabajadores sociales, sino que es un tema que es recurrente para las terapias artísticas, para los fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, para nuestro equipo médico. Todos se ven de alguna manera involucrados en este tema y a todos les afecta también el ver muchas situaciones que son angustiantes. A esto hay que agregarle que también tenemos un grupo importante de nuestros pacientes que se han visto afectados en el ámbito económico, y esto como institución de servicio no nos puede dejar impávidos. Así es que esto también ha movilizado a los trabajadores. Hemos hecho recolección de dinero entre quienes trabajamos en la institución. Por supuesto, el club en esto siempre ha tenido la generosidad, y los integrantes del Club de Leones también nos han apoyado económicamente desde sus propios ingresos para poder llegar a nuestros usuarios. Tenemos mucha gente en situaciones bastante precarias. Y yo creo que nuestra función, sobre todo como magallánicos y como institución de rehabilitación, tiene que ser integral. Por tanto, estamos también cooperando con alimentos, con canastas, con diferentes cosas. Incluso les comento que los días sábados estábamos haciendo una olla común entre todos los trabajadores y ayudamos a alimentar sobre todo personas postradas, más de 220 familias en los días sábados. Mira qué bien. Y esto no es una cosa anecdótica ni externa, al contrario, yo creo que es el sentir de una institución que está al servicio de la comunidad. O sea, nosotros nos debemos a la gente que ha ayudado a que nosotros podamos mantenernos durante 34 años, y es un minuto también de devolver la mano. Así que desde la primera semana nosotros hemos estado presentes con nuestros pacientes, con algunos más, otros menos. Probablemente alguien dirá, chuta, yo quedé un poco fuera. Manejar 4.000 personas de esta manera es muy complejo,
pero hemos hecho nuestros mejores esfuerzos. No es menor lo que tú mencionas, también este apoyo, porque obviamente lo económico también se ha visto afectado, donde hay usuarios que tienen una situación bastante precaria. Y son 4.000, y son 34 años, no es menor. Y Asterio, cuando me hablas de este número, yo automáticamente pienso en la jornada. Estamos, yo sé que a varios meses, pero también sabemos que el apoyo de la comunidad es fundamental. Lo vimos reflejado en una Teletón que tuvo que aplicar una forma distinta, que incluso a lo mejor, si uno lo pensara de esta forma, fue algo muy positivo, porque la verdad que la recaudación fue bastante buena. Si lo vemos en lo local, hoy en día, ¿cómo ves ese escenario? Faltan varios meses, habitualmente es en octubre, noviembre, dependiendo obviamente de las fechas, pero ¿cómo lo ves? Porque no es menor el apoyo y la solidaridad que el magallánico le tiene al centro de rehabilitación, a las jornadas por la rehabilitación por Magallanes. Mira, tú sabes que aquí los grandes artífices de la jornada es los integrantes del Club de Leones. Obviamente que ellos están preocupados y también están muy ocupados de esta situación y ya están trabajando en este nuevo evento. Yo ya he tenido algunas conversaciones con diferentes integrantes, con directivos del Club de Leones y están todos ya alineados en ver cuál va a ser la estrategia a seguir. Yo creo que todo el mundo está consciente de que este no va a ser un año fácil, es un año altamente complejo para todos, pero eso no implica de que no se realicen. Yo creo que con mayor razón se tienen que llevar a cabo. Esto evidentemente es una decisión del club, pero tengo entendido que ya ha sido tomada y que se va a realizar. Fecha y ese tipo de cosas, bueno, eso lo maneja el club, no yo, pero tengo la claridad de que a pesar de todas las complicaciones que podamos tener, la comunidad por lo menos va a hacer su mayor esfuerzo por entregar el mayor aporte. No sé si lo vamos a conseguir igual que en años anteriores, si vamos a lograr la meta o si se va a superar o va a ser un 50%. Pero lo que sí no tengo la menor duda es que lo que se junte, lo que se logre, va a ser el mayor esfuerzo que puede dar la comunidad magallánica. Y creo que la mayor satisfacción va a ser de que precisamente se haga como símbolo de solidaridad. Delante justo comentaba en otra actividad de que vamos todos arriba de este barco y el destino depende de todos los que estamos en él, de todos los integrantes. Ninguno sobra, todos tenemos que apoyarnos para llegar a un buen destino y eso depende de la buena voluntad que le pongamos a este momento difícil que vive no solamente nuestra comunidad, sino nuestro país y todo el mundo. Porque, bueno, no es por ser a lo mejor pesimista, pero también yo creo que hoy en día, también como usted mencionaba, el Club Leo está colocándose sobre aviso al respecto de que si esto se podría alargar, ¿qué pasa? Sabemos que es televisivo, pero también acá la gente igual asiste al gimnasio fiscal, también hay un show de por medio, así que yo creo que igual es bueno replantearse. Lo más importante que se necesita, la colaboración de todos los magallánicos y los que están afuera igual. De eso no cabe la menor duda que esta linda obra va a seguir, va a continuar con la rehabilitación. Asterio, le quiero preguntar si ha visto que hoy en día, en esta pandemia, la discapacidad también ha sido tomada en cuenta. Sí, la verdad que cuando uno está en el mundo de las personas en situación de discapacidad, uno esperaría que tuvieran un mayor protagonismo. La verdad que en este momento yo creo que el mayor protagonismo lo tienen evidentemente las instancias de salud y hoy día lo prioritario es salvar vidas, indistinto que quienes ingresen a un sistema de atención de urgencia o de alta especialidad como debe ser, tenga o no tenga una situación de discapacidad. Yo creo que lo relevante hoy día es eso, sobre todo en Santiago, que es donde es mucho más dramático, pero indiscutiblemente que las personas en situación de discapacidad se ven mucho más amenazadas por esta pandemia. Muchos de ellos tienen situaciones de salud de base que los hacen más lábiles, menor independencia, ¿no es cierto? Para una persona en situación de discapacidad, a lo mejor una cuarentena puede ser tremendamente complejo. Exacto. Hay mucha gente que se deprime muchísimo más que el resto, que se quedan en sus casas, que no quieren levantarse. O sea, hay un montón de historias detrás de esto. De ahí la necesidad que también nosotros vemos de la atención domiciliaria. Eso ha ido mucho más rápido que la atención ambulatoria dentro de los centros de rehabilitación. Estamos atendiendo mucho más gente en sus domicilios y eso va a ir aumentando día a día. Nosotros tenemos una capacidad aproximada de 600 personas de ser atendidas en sus domicilios.
tenemos que rápidamente recuperar ese número de usuarios que atendíamos en sus casas, porque efectivamente, sobre todo una persona postrada, que está sola, que tiene pocas probabilidades que la vayan a visitar sus familiares, en un par de semanas el deterioro se instaura y no abandona. Por tanto, eso es una preocupación y una responsabilidad de nosotros y de todas las personas e instituciones que trabajan con discapacidad. Y se lo preguntaba porque no solamente en ese aspecto, sino que también incluso en lo precario, en las pensiones de por medio, y que donde cada usuario debe tener una distinta realidad y donde en muchas ocasiones, como lo hemos conversado, yo recuerdo haber conversado con nuestras dos embajadoras y desde el año pasado ya decían, nuestra amiga que estaba diagnosticada con Parkinson, me decía, el centro es mi casa, porque voy, converso, tengo también, no solamente en el lado terapéutico, sino que también social. Y donde en muchas ocasiones, ya sea desde un terapeuta, un kinesiólogo o una asistente social, son en muchas oportunidades un amigo, quien te escucha, quienes conocen la realidad y después seguramente pueden instalar formas de ayuda hacia esa persona. Pero hoy en día eso está limitado y solamente a través de la forma, como usted explicaba, de la forma remota o de una forma menor en la atención presencial. Bueno, de hecho, tal como tú lo relatas, es así, y esa es la mayor complicación que estamos viviendo en este minuto. Además, hay que tener en claro de que mientras no exista una vacuna, esto vamos a tener que seguir teniendo todas las medidas de precaución, de cuidado, y probablemente esto se alargue un buen tiempo más. Nosotros no vemos que en un corto plazo esto se resuelva, por tanto tenemos que ser tremendamente ingeniosos en ver cuáles son las nuevas intervenciones que podemos generar, estas sean a través de sistemas de computadores, digamos, de telerehabilitación o presenciales, pero indiscutiblemente que este es el momento en que la gente, sobre todo la gente que está más sola y que tiene más limitaciones para su autonomía, es la que requiere más apoyo, por tanto tenemos que estar lo más cerca posible, y en eso los 250 trabajadores que tiene esta institución lo han entendido desde el primer momento. Esta es una institución de servicio, por tanto tenemos que tener claridad, y así lo entiende la gente, de que nuestra mayor preocupación es el bienestar de nuestros usuarios. Y eso no solamente es en el ámbito sanitario, sino que también, tal como tú indicas, en el ámbito psicosocial. Sí. Somos seres integrales, no somos una pierna que están con dificultad, una mano con problemas, somos seres humanos y deben satisfacerse todos nuestros requerimientos. Queremos seguir al tanto de lo que está pasando con el Centro de Rehabilitación. Es fundamental el apoyo. Cuando hablamos que nos sentimos orgullosos de lo que hoy en día tenemos, es pasar por Avenida Frey y ver esta hermosa casa de la rehabilitación, no solamente en niños, sino que también en adultos. Y en la escuela especial que tiene, y que obviamente igual está recibiendo lo que es una educación de forma remota. Nosotros queremos agradecerle, y a través de usted, como director ejecutivo, un tremendo abrazo a ese tremendo equipo humano que tienen, que si no fuera por esta tremenda vocación, obviamente la rehabilitación de estos 34 años no serían posible para Magallanes. Y a los 4.000 usuarios que seguramente al verlo se sintieron un poquito más cerca de casa. Así que un fuerte abrazo, Asterio, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y hablar obviamente de la discapacidad, pero en especial de la atención, del acompañamiento, de la necesidad y obviamente de la ayuda que ustedes también están realizando. Perfecto. Muchas gracias por esta oportunidad. A lo mejor más adelante podemos volver a reunirnos para contarles cómo va evolucionando esto. Solo decir, yo creo que una palabra de aliento para todos los quienes nos escuchan, de que esto no va a ser para siempre, puede que dure mucho, pero vamos a salir y vamos a salir todos juntos. Y la única manera de salir fortalecidos es precisamente apoyarnos entre todos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Asterio, que esté muy bien. Así es, el Centro de Rehabilitación también sigue generando lo que es las atenciones, bueno, de una forma gradual, lo que explicaba el director ejecutivo, pero las cosas importantes es, como hablábamos, el acompañamiento. Qué importante sentirse acompañado en estas situaciones por una persona que está en una situación de discapacidad y que está por un proceso de adaptación, de terapias, de acompañamiento, o que tan simple, el Centro de Rehabilitación ha sido su casa, su segunda casa, o para familias que están con la rehabilitación con un niño.
Entonces por eso quisimos conversar, abordar cómo hoy en día están llevando lo que son las terapias y el acompañamiento. Pero como dijo Asterio, lo más importante es acompañarlos a ellos no solo en las terapias, sino que también en el lado emocional. Por eso, un gran saludo para estos 40 funcionarios y quienes trabajan y quienes están ligados directamente con el centro. A los 4.000 usuarios que reciben en Puerto Natales, en Porvenir y en Punta Arenas. Y si se nos avecinan unos meses más lo que son las jornadas, que no me cabe la menor duda que usted que nos está mirando y que por lo menos yo vamos a estar ahí apoyando de alguna u otra forma, porque eso es importante. La rehabilitación no puede cesar en Magallanes. Queremos agradecerle el día de hoy de haber estado acompañándonos en el transcurso de nuestro programa, al comienzo con la ciencia, la investigación, cómo hoy en día tiene un rol fundamental en la pandemia. Y por segundo, la rehabilitación, como hoy en día se ha modificado y ha hecho un acompañamiento y no ha cesado. Queremos agradecerle una vez más habernos podido acompañar y nos vemos en el próximo Retruco. Que esté muy bien, muy buenas noches. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentó Retruco.